No me hago responsable de traumas, ofensas o interpretaciones creativas. Si te lo tomas en serio, el manual de instrucciones para entender el sarcasmo se vende por separado. Buenas, esto no es para todos. Acá miramos, juzgamos, sabiendo o sin saber. Hoy vengo a contarles la parte 2 sobre el tema de lo paranormal que resulta sobre mí y mi familia. La parte 1 se las voy a dejar por aquí arriba. Esa parte es en la que hablo sobre las anécdotas de mi parte paterna. Ahora vamos a hablar sobre mi parte materna, que no se queda para nada atrás y de hecho le sube un nivel de profesionalismo bastante alto a lo que resulta todo lo que es paranormal. Todo comienza con mi abuela. Ella, le podríamos decir que es la que le pone el nivel de profesionalismo con respecto a todo esto, que es denominada bruja. La conocen en su barrio como la bruja. La gente se acerca a su casa para que le tiren el tarot, para que le haga gualichos, tipo es un abrecaminos, gualicho para matar a la vecina al lado, puede ser un gualicho para un amarre, cosas por el estilo. Ahora actualmente la vieja no se dedica a eso, es jubilada, ya tiene 80 y chirola de años. Pero bueno, en su momento sí era bastante reconocida por ello. Y uno de sus hermosos dones que la vieja tenía era poder tener visiones sobre cosas trágicas que podían llegar a pasar en el futuro, cosas que respectaban a su entorno familiar. La historia comienza con que mi tío tenía un grupo de amigos. Este grupo de amigos tenía la intención de juntarse en un lago para ir a nadar y pasar la tarde. Mi tío se lo comenta a su mamá y acto seguido su mamá tiene una visión completamente aterradora. Esta visión era de dos manos bajo el agua soltándose, como una intentando salvar a la otra y no pudiendo hacerlo. Cabe aclarar que mi tío no sabía nadar, entonces mi abuela le prohibió explícitamente que vaya a ese lago y que vaya a esa juntada, ya que quería evitar lo que había visto en su visión. Mi tío, como pendejo de 10 años, desobedeció a mi abuela, ya que la madre no le había dicho el por qué no le estaba queriendo dejar ir. Simplemente se escapó, fue con los amigos al lago. Mi abuela, cuando se dio cuenta, se le subió el corazón a la garganta y se quedó trepándose por las paredes con la visión atormentándole la cabeza. Al cabo de las horas, regresaron los chicos de ese lago. Regresaron en dos grupos. Uno estaba más adelante en un par de metros que el otro. Y iban todos llorando desconsolados. Y cuando mi abuela los escuchó, salió a la puerta de la casa. Y con una frialdad que solo un presagio te puede llegar a otorgar, agarró y les preguntó: ¿quién se murió? Resulta que la visión se cumplió, pero no se cumplió como ella pensaba. Se había ahogado el mejor amigo de mi tío. En ese lago, en una burbuja de lodo, salió y lo succionó de los pies al chico. Mi tío, en la desesperación, decidió salir corriendo, saltar al lago e intentar salvar al amigo. Lo único que pudo llegar a tocarle fue la mano. Lo pudo agarrar de la mano, pero no pudo tirar para poder salvarlo, y el chico quedó ahí ahogado. Mi tío, entre la inexperiencia de no saber nadar y la desesperación, lo único que pudo llegar a hacer fue eso, pero no se salvó ese chico. Todo ocurrió tal y como mi abuela lo había predicho, pero no con mi tío se salvó. Todo resultaba que era el mejor amigo, que era algo que ella no había podido ver quién era el quien se ahogaba. Después de tanta tragedia, uno pensaría, bueno, la casa de la vieja debe ser un templo de paz. Caso error. En esa casa ocurren demasiadas cosas. Una de ellas, que es completamente inexplicable, todas las personas que han pasado por esa casa, han ido de visita, han entrado por cualquier tipo de razón, han experimentado lo mismo. La casa tiene un ventanal muy grande al lado de la puerta de entrada. Es un ventanal de aproximadamente unos 2 metros,
con esos vidrios antiguos que distorsionan un poco la imagen, pero que de todos modos se puede ver a través de la ventana. Es una casa que las ventanas están sucias, de tierra, de tela de arañas. Vos cuando entrabas a esa casa, siempre, pero siempre sin excepción, veías por el rabillo del ojo como si pasara muchísima gente por esa ventana, como si fuese una calle transitada lo que ella fuera. La mente te jugaba una pasada y lo que uno atinaba a decir era, bueno, pasa gente porque la vereda o cosas por el estilo es una calle transitada, puede ser, pero aquí es donde viene lo más escalofriante. Esa ventana da a un patio cerrado, es una casa de pasillo y no hay forma de que pase gente por ahí, ya que hay muros, no da a la vereda, no hay forma de que puedas ver la calle exterior por esa ventana, da directamente a una pared de hormigón enfrente. Eso parecía una avenida invisible espiritual, es como si los espíritus lo usasen como callejón para poder pasar al otro lado, o directamente era un punto de encuentro de reunión. Y acá es donde viene otro tema enlazado a este. Mis padres, con una visión arquitectónica completamente nula, deciden construir su casa en el mismo terreno. No la construyeron en la misma línea a la puerta de la casa de la vieja. La construyeron más adelante, es decir, que cualquier cosa que quisiese pasar por ahí, mis padres le pusieron un peaje que era mi casa. Y como era de esperar, los fantasmas no pagan peaje, es decir, se van a quedar adentro de la casa porque no van a pasar. O si lo usan para pasar, te recorren toda la casa antes. En esa casa fue donde pasé toda la adolescencia con mi hermana. Crecimos ahí juntos. Y teníamos un ropero de 3 puertas que era bastante grande y bastante alto. Y era muy antiguo, parecía sacado de Narnia. Este ropero tenía una particularidad. No te llevaba al maravilloso mundo de Narnia, sino que te traía el pasaje del terror a tu propia casa. A la noche, cuando el silencio se volvía sumamente espeso, escuchábamos desde el interior del ropero. Eran unos golpes completamente inconfundibles. Con mi hermana no sabíamos qué hacer, entonces simplemente fingíamos demencia y nos podíamos hablar entre nosotros. Nos poníamos a preguntarnos cómo nos fue en el día, qué hicimos en la escuela, si subió el dólar, si bajó el dólar, X. Todo para ignorar al ente que teníamos adentro del ropero queriendo llamar nuestra atención. Pero el ropero en ese tiempo era únicamente un aperitivo, no era ni siquiera el plato principal. El plato fuerte lo servían en el pasillo de la casa. Mi madre en esa época usaba unas muletas debido a su salud. Bueno, esas muletas hacían un ruido muy particular como a metal cada vez que lo usaba. Era como un clic, clic. Es muy parecido, voy a fijarme a ver si encuentro en internet o si puedo llegar a pedirle a mi mamá que me grabe un audio de cómo el ruido que se escucha de esas muletas. Su habitación resultaba estar al final del pasillo de la casa. Aproximadamente ese pasillo era de largo unos 10 metros, que se extendía sobre la oscuridad. En medio de la noche escuchamos el ruido de esas muletas. Nosotros con mi hermana pensamos que era mi madre, que se levantaba al baño y quizás necesitase ayuda. Nosotros nos asomábamos y veíamos que la puerta de mi mamá estaba completamente cerrada, es decir, no se había levantado. Nos asomábamos por su puerta y resultaba que la vieja estaba completamente dormida. En ningún momento se había levantado. Y escuchábamos el ruido de las muletas como si alguien o algo estuviese imitando el sonido de mi madre. Y no solo el sonido ocurría en ese pasillo. Muchas veces, cuando ibas a pasar, veías una sombra negra alta que se extendía a lo largo del pasillo, como si alguien estuviese tapando la luz de la ventana del fondo. Era una sombra imponente ahí en la penumbra. También se podían escuchar pasos muy pesados, como de alguien grande o que usaba borcegos de trabajo. Se escuchaban arrastrándose, intentando caminar. La presencia era palpable, constante, y en medio un compañero que solamente lo único que quedaba era abrazarlo.
Mi madre en ese tiempo, por su medicación, tomaba algo que la dejaba medio groggy. Balbuceaba mucho y decía cosas que no se entendían muy bien. Y una tarde estaba sentada en el sillón del living, mirando a la pared haciendo absolutamente nada, porque evidentemente estaba groggy. La vemos que lentamente empieza a girar la cabeza hacia la puerta de entrada, muy lentamente, y con una claridad perturbadora, agarra y dice: ¿Quién es el hombre que está en la puerta? Háganlo pasar. Mi hermana y yo nos quedamos helados, pálidos, nos bajó la sangre a los pies. No habíamos escuchado la voz de mi madre en semanas y cuando la escuchamos la oímos decir eso. ¿Por qué nos asustó tanto? Porque esa misma semana mi hermana y yo habíamos estado viendo una sombra de reojo en la puerta, como si hubiese alguien esperando a que la abramos. Mi madre, bajo los efectos de la pastilla, pudo reconocer a esta figura, pudo verla y pudo invitarla a pasar. Nosotros evidentemente no abrimos la puerta en ningún momento cuando dijo eso, pero es bastante raro porque uno puede pensar de que por el tema de su medicación pueda haber estado alucinando o algo por el estilo, pero lo perturbador es que nosotros lo habíamos estado viendo en toda esa semana y ella nos confirmó eso. Ustedes pensarán, bueno, después de todo esto, Adriel aprendió a no meterse con los fantasmas. Bueno, mi amor, resulta que no, mi estupidez es completamente crónica. En ese mismo tiempo yo iba a la secundaria y me había hecho de una mejor amiga. Éramos un grupo de 3, eran 2 chicas y yo. Resultó que un día decidimos quedarnos a dormir en casa de mi mejor amiga. Y jugar a la copa. Estábamos sentados en una mesa rectangular bastante larga, aproximadamente la mesa medía unos 3 metros, parecía como una mesa de reunión de oficina, donde tienen aproximadamente unas 4 sillas en cada lado y una en cada punta. Estábamos los 3 sentados en una punta de la mesa, estaba todo oscuro, con una sola vela prendida, y resulta que yo estaba en medio de la mesa y tenía a una amiga a cada lado, una a la izquierda y otra a la derecha. Y el resto de la mesa estaba completamente vacía, no había nada. Bueno, procedemos a empezar a jugar y ponemos los dedos sobre la copa. Las primeras preguntas no había pasado nada, pero en cuanto volvemos a preguntar, ¿hay alguien ahí?, la copa decide agarrar y moverse. Se movió hacia el lado de la mesa que estaba vacío, hacia la mismísima oscuridad. No había nadie allí. Con ese movimiento entendimos muy claro que esa entidad no quería jugar. Cerramos el juego y lo dejamos todo así y nos fuimos a dormir. Bien, pero resulta que el juego no terminó ahí. La casa de mi mejor amiga en ese entonces era una casa muy antigua, de esas que tienen ventanas ciegas, es decir, hay una habitación adentro donde no puede tener ninguna ventana que dé al exterior, entonces le ponen una ventana que por ejemplo te da al living, o te da a la cocina o te da al comedor. Y así pasaba con absolutamente todas las ventanas de esa casa. Tenían muchas ventanas ciegas. Desde que nosotros jugamos a la copa, te sentías observado constantemente, que algo te miraba a través de las ventanas. Lo gracioso es que podías bajar la persiana. Es como que la casa fue refaccionada y fue hecha por partes, entonces todas las ventanas tenían persiana y cortina. Como que en algún momento sí dio al exterior esa ventana y después se hizo otra habitación aparte. Bueno, resulta que te sentías observado constantemente en esa casa. Sentías que desde las sombras siempre algo te miraba y por el rabillo del ojo en las esquinas de la habitación en la que estés veías alguna sombra que te estaba mirando. Y nunca, pero nunca, nunca te querías quedar solo en una habitación. Por las noches es cuando esa casa cobraba vida, sobre todo. Escuchabas ruidos como que había gente en la casa haciendo algo. Escuchabas pasos en el baño, pasos en el comedor, movimiento de muebles en el comedor cuando no estaba
y por irse a dormir, y era plena noche y no había nadie. Uno podría pensar, bueno, puede ser los padres de esta chica, y plot twist. La chica vivía únicamente con el padre, y el padre era un NPC. Vivía en el piso de arriba, nunca bajaba, pero nunca bajaba. Yo lo habré visto con los dedos contados de una mano, las veces que fui. Siempre se la pasaba arriba, nunca lo oíamos, ni siquiera se ponía la tele, no sabíamos qué es lo que hacía el viejo, pero a la noche, evidentemente, en medio de la oscuridad, los ruidos se sentían. Y bueno, aquí estamos en la historia de mi linaje, con una puerta que abrimos o nos abrieron y que evidentemente nunca pudimos cerrar. Y hasta la fecha de hoy actualmente me pasan cosas y son cosas que no las puedo controlar. Sin embargo, uno aprende a convivir con eso. Tengo muchas más anécdotas para contarles. Si quieres creerlas, las puedes creer completamente como verdad. Si quieres ponerlo en duda, si quieres me lo puedes dejar en los comentarios y podemos tener un hermoso debate con algún tipo de explicación que me quieras dar de qué es lo que ocurre. Me encantaría poder oírlo. Así que bueno, si te gustó el video, no olvides de dejar un like y nos vemos. Buenas noches.